Hola gente, ¿cómo están? Tenemos la posibilidad de poder estar grabando y poder estar compartiendo con ustedes para el canal Los Liberados. Mi nombre es Samuel Eduardo. Eh, un tema en especial que es muy importante. Tiene tanta importancia que quizás nadie se pone a pensar de una forma meticulosa. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Y hoy día estamos viviendo en esta fecha del 18 del 4 de abril, una semana que le llaman de todo tipo de nombres, que le dan, no sé si es en todo el mundo, me parece que es por estas partes del mundo, pero no sé si sea en todo el mundo, me parece que en todo el mundo no es. Esta semana especial, esta semana que le dan la trascendencia de semana de turismo, semana criolla, semana santa, semana de la cerveza, semana, por lo menos acá en Uruguay, semana de la vuelta ciclista. Y es una semana especial. Pero vamos a profundizar, filosóficamente hablando, y sin querer aburrir, pensar, ¿cuál es la propuesta de las religiones? Y sobre todo de las religiones tradicionales, las cuales son que te ofrecen la salvación. La salvación a través de este Jesucristo, en el cual Él, que es o sea, no se sabe primero que nada si existió realmente como tal. Pero si existió, pudo haber existido un Jesús histórico, que eso es lo que se está investigando y se está tratando de llegar de alguna forma, considerando las fuentes, confirmar si por ahí existió un Jesús histórico, y en eso están los historiadores, especialistas, interesados en el tema. Pero el Jesucristo que pinta los evangelios y todo lo que muchas religiones hacen, que es usar esta clase de Jesucristo inventado, de alguna forma, como uno lo ve, estudiando y profundizando, es un constructo, es algo construido. Desde su nacimiento, desde las famosas experiencias que ha vivido, como sus tentaciones, como sus milagros, como su muerte y, por supuesto, la resurrección tan nombrada, tan famosa desde todos los tiempos, por lo menos por estos lados. Cosa que no se ha confirmado ni se confirmará si alguien que muere y está 3 días muerto llegue a resucitar. Eso es para tenerlo claro, porque científicamente nunca se ha confirmado eso, ni siquiera haciendo un experimento a propósito de el tema. Del tema de confirmar que alguien puede resucitar. Y ande olímpico por ahí. Y ojo, lo otro también que es muy construido, que suena muy a cuento, generalmente la gente
que piensa un poco y estudia, se tiene que dar cuenta que detrás de esto, ¿qué hay detrás de esto? Cuando te dicen que también ascendió a los cielos delante de un grupo de gente que eran cerca de 50 o poquito más, que allí en Hechos lo relatan, empezando el libro de Hechos, es todo muy fantasioso, muy lindo de leer y de estar de alguna forma haciéndose la idea uno mientras que lee. Pero en realidad uno se pregunta, ¿y esto existió? Es muy de cuento. Ustedes se dan cuenta que es un constructo porque es muy de cuento. Dice que el hombre, el monstruo, agarró y se elevó delante de ellos y los despidió y les dijo, no se pongan tristes, no estén tristes, porque así como ven que el Hijo del Hombre se va, lo van a ver en su segunda venida y eso también es una construcción, todavía lo están esperando, pero lo están esperando hace mucho tiempo. Y muchas religiones han dado fechas y todos se han equivocado porque todo esto no existe. Todo esto es un invento. Todo esto es un triste y muy aparatoso invento. Aparatoso en el sentido del constructo que hay detrás de todo esto. Entonces hay que ser delicados. Nosotros no estamos para pelear con nadie. Nosotros estamos para hablar de las ideas. Y estamos siendo pero muy precisos con las ideas que nos venden detrás de, en este caso, las religiones. Entonces, no estamos contra la gente. Nunca vamos a ponernos, me voy a poner yo en contra de la gente. Que la gente crea lo que quiera creer. El punto acá es discutir y ponerle un pienso y también algo de pensamiento filosófico en el sentido de buscar, amando el saber, buscar cómo en los detalles se notan las grandes construcciones de hechos que son mentiras, son ficticios. Entonces con este personaje nos venden, gente, la salvación. Él vino ya con el destino marcado por su padre, el Dios, aquel Dios que está sobre todo. Yo se los hablo así, pero no quiere decir que esto exista. Existe en el sentido de lo literario y lo que cree la gente, que está en una religión. Ese Dios mandó a su Hijo a morir por usted, por mí, por todos los pecadores en el mundo. Porque era necesario, porque dice que por un hombre entró el pecado, por un hombre tiene que salir. Entonces, no había nadie que se hiciera voluntario para salvar a la humanidad. Entonces, Dios envió a su Hijo unigénito. A su Hijo unigénito. Lo envió a vivir aquí hacerse hombre, vivir aquí entre los hombres y con el plan de ser muerto, de ser crucificado, de ser torturado, de ser, pero por la salvación para quitar el pecado del mundo. Gente, todo esto es algo que te puede dejar perplejo cuando lo escuchas así nomás y tú dices, sacas tus cuentas y dices, pero ¿qué me está hablando esta persona, no?
Bueno, pero esto que yo te estoy contando se lo cree mucha gente al pie de la letra de que esto es así. Y que el propósito literal de Dios fue salvar al hombre con el sacrificio de su Hijo, que era el único que podía expiar todos los pecados de todos nosotros. Esto es una creencia, es una vivencia que mucha gente tiene y también a través de las costumbres se va haciendo realidad esto. No quiere decir que sea realidad, se va haciendo realidad la idea, la predicación, la influencia de este mensaje. Entonces, la humanidad está siendo salva, está a salvo, creyendo y entregando su vida a este Jesucristo. Ese es el mensaje que te dan los teólogos, pastores, preparados, eruditos, estudiosos y creyentes, sobre todo muy creyentes. Gente tan creyente que no pueden ver y diferenciar de que hay cosas que en la Biblia están fuera de contexto y que no coordinan con las realidades en diferentes tiempos. Y que muchas veces hay muchas cosas que son creaciones literarias. Entonces, hay mucha gente que también se vuelven fanáticas y quizás les sirve esto para vivir. Me pongo a pensar a veces de qué forma les puede servir a las personas para vivir esto, pero bueno, de alguna forma a mí me sirvió estando en una iglesia un tiempo, siendo muy joven, muy necesitado, muy ignorante, muy iluso, muy vulnerable. Me sirvió, me ayudaron mucho. Y gracias a la Biblia puedo decir que me creció el interés de amar la historia como es mi amor, como esa pasión que tengo por la historia, por lo histórico, por profundizar. Y también llegar a quien muchas veces, hoy por día, soy yo. Y no lo puedo negar eso. Y yo no puedo negar tampoco que hay muchos principios, muchas cosas de valor que tiene la llamada palabra de Dios o la Biblia o como la quieran ustedes llamar. Tienen muchas cosas que aportan a la humanidad y al hombre, a la vivencia del hombre, de las personas, si le hacen caso a lo que dice. Porque muchas veces podemos interpretar de que están llenas de enseñanzas, de consejos, que uno los toma o los deja. Entonces la gente que los ha tomado, viviendo de repente diferentes circunstancias, les ha servido. No hay problema con eso. El tema es que hay muchas realidades que dice como enseñanza de fondo de que son así, de ciertas,
No lo son, no lo son. No son ciertos, por ejemplo, los muchos milagros que a Jesús se le dieron de qué hizo, porque uno se da cuenta en el sentido de lo minucioso de lo que está escrito y muchas veces no confundirse con lo que muchas veces se habla y se predica desde un púlpito y se le da a comer a la gente y al oído de la gente desde dándole color ahí como pastores o ministros, lo que fuera. No, yo estoy hablando de lo que dice el texto. Y el texto muchas veces está limitado. El texto muchas veces dice de ese milagro cositas puntuales, cositas que dejan mucho que desean a nivel literario en el sentido de la interpretación, de profundizar acerca de lo importante que fue esa intervención milagrosa, como por ejemplo curar a alguien, como por ejemplo sacar a alguien de un estado de estar totalmente poseído por los espíritus, los demonios, dejarlo fresquito ahí como una lechuga y una persona normal. Ustedes, como yo, nos tenemos que dar cuenta que ahí detrás de ese cuento hay otra cosa. Quizá no nos damos cuenta, pero hay algunos que de repente profundizando y estudiando otras cosas se dan cuenta de que eso, así como te lo relatan y se lo dan a Jesucristo o a otros de los apóstoles, eh, como la sanación milagrosa de muchas personas, de un cojo, de un manco, de diferentes en diferentes circunstancias y de diferentes personas, de un ciego que recibió la vista. eh, bueno, habría que estar ahí al lado de la persona y viendo que esa otra persona o personaje como Jesucristo o el que fuere, realmente le está haciendo eso y confirmarlo, cosa que nunca se confirmó nada de esto. Que muchas veces en el confirmar e interesarnos por confirmar es donde está el camino para deshacernos de los cuentos y apartar las cosas como realmente las tenemos que apartar en el sentido del estudio o en el sentido de lo que es lo que nos quieren contar, de lo que realmente pudo haber sido. Gente, es delicado esto, porque muchas veces hay mucha gente que cree y está creyendo muchos disparates. Como por ejemplo, ¿qué podemos pensar nosotros? Tenemos nosotros necesidad de la salvación que nos ofrecen. ¿De qué viene todo este cuento de la salvación? ¿De qué viene todo este cuento de que en un viernes o cualquier día que haya sido, porque en otros lugares no fue un viernes, no sé qué día fue, pero un viernes no fue, por las conclusiones que sacan, pero no importa, sea el día que sea, que te cuentan, de que este hombre tuvo que sufrir y morir y sufrir. Ustedes recordarán La Pasión de Cristo, lo que hizo Mel Gibson con esta película, que estuvo realmente bien producida y de alguna forma bien hecha por él, por el libreto que tenía en los evangelios, en la Biblia y otras fuentes. A nivel cinematográfico, digo, no está mal, digo, considerando lo que es este, considerando lo que son las fuentes.
de lo que es el cuento, lo que son estas historias. Pero gente, consideremos un poco, pongámosles un poco de pienso, es necesario que un hombre venga, te lo van a explicar de todas formas, igual para convencerte de que esto es un misterio. Ese es el final de todo el cuento. Esto es un misterio de Dios que nunca lo vamos a entender del todo, pero te lo explican de aquí, te lo explican de allá y te van llevando estos religiosos y sobre todo los que te quieren convencer. Pero, gente, tenemos que pensar con coherencia, con razonamiento lógico, y ellos te dicen, una de las cosas que te dicen, pero no se trata de razonar ni de lógica, se trata de fe. Cuando te dicen que se trata de fe, ya te están diciendo que se trata con las herramientas que ellos proponen y que ellos tienen, no con lo que siempre el mundo se manejó y la humanidad se manejó, que es la lógica y el razonamiento, por lo menos desde que los griegos descubrieron todos estos términos y empezaron de alguna forma una revolución filosófica y de entenderse entre las personas y de buscar el saber. Entonces es delicado por eso. Pero claro, si ustedes me dicen y ellos me dicen a mí, como me dijeron, lo que pasa que no es a través de la lógica y de la razón, es a través de la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, cuando uno estudia y profundiza, la fe es un invento de ellos mismos. A nivel de la historia, no estoy hablando a nivel de los que están ahora, a nivel de la historia, a nivel de lo histórico, es un invento, no el creer, no de la esperanza, no de la confianza. Está todo mezclado eso con el invento de la fe, que tenés que tener fe porque fe es igual a aceptación de lo que ellos te dicen y de lo que Dios te exige, porque Dios te lo exige según ellos y según este mensaje, ¿no? Se sabe que suena todo muy a mucho entrevero, pero a lo que quiero llegar yo es cómo puede ser que no podamos entender y comprender que Dios hizo todo esto cuando Dios es tan claro, cuando Dios es luz y no hay ni siquiera una sombra de tiniebla y de variación en Él, según ellos mismos te hacen el cuento. O sea, y está en sus cuentos en el sentido de la Biblia, en muchas partes. Si Dios es claridad, esto no debería ser ningún misterio. Más aún por lo importante que es decirle a una persona, vos tranquilo porque vos en esta persona, en Jesucristo, en Dios, tenés salvación, te salvás. Vos te asegurás de que cuando mueras te vas a ir al cielo, al paraíso. Vas a disfrutar de la presencia, de la gloria de Dios con Dios y todos sus ángeles y todos los cuentos que te puedan meter. Amigos y amigas, seamos sensatos, seamos coherentes. Ese mensaje no tiene razón de ser. No lo necesitamos. No necesitamos salvación porque no sabemos qué hay después de la muerte. Lo que se sabe, que se tiene por saber, está basado en mitos, cuentos, leyendas de personas y personajes que quedaron en la historia y llegó hasta nosotros a través de la literatura, de lo que puede ser la Biblia u otros, el Corán u otros libros. Pero nada de esto es una verdad absoluta, razonable con la lógica y con esa seguridad la cual te comparten de que Dios te da.
O sea, ellos mismos te van haciendo la cabecita y te van psicológicamente motivando para que tú tomes esa decisión, creas y te hagas de ese grupo, de esa religión, que sea, cualquiera que sea. Y cualquiera que sea El Salvador, no importa. Pero el tema es, esa realidad no existe. Porque no sabemos qué es lo que existe. Nadie lo sabe qué es lo que existe después de la muerte. O la llamada muerte, que no se sabe, le dieron ese nombre, pero desaparecemos. Nos vamos para siempre. Como muchas veces lo he dicho en otros videos. Gente, tenemos que actuar, tenemos que ser optimistas por estar liberados de justamente estos cuentos. ¿Qué necesidad nosotros tenemos de ser salvos? Hacete cargo hacete responsable de tus actos. La gente lo que va a las iglesias es a hacer catarsis, a descargar sus problemas, a hablar con el ministro de turno o el que sea, y tratar de liberarse de cierta culpa. Pero ¿por qué te tenés que sentir culpable? Si fue el camino que vos elegiste, si fue el camino cualquiera haya sido que vos elegiste, van a venir las consecuencias de lo que vos elegiste. Como que 2 más 2 son 4. Pero ¿hay necesidad? La gente necesita la llamada salvación o al llamado Salvador. ¿Salvador de qué? Gente, pongámonos a pensar, ¿salvador de qué? Que Él lavó tus pecados, que Él limpió. Si tú crees, si tú lo aceptas, pero atrás de eso tenés que ver bien qué te proponen aceptar atrás de todo eso. No es simplemente una decisión que vos tomás personalmente. No, hay todo un combo de cosas que vienen después. Que si vos no las aceptás por esa fe, estás sonado. ¿Por qué? Porque no entras a esa salvación. O sea que te quedás en el camino. Te quedás sin salvación. ¿Para qué? La vida del hombre siempre fue, de una forma o de otra, con sus variaciones por supuesto, pero siempre fue lo mismo. Es unir y venir, unir y despedirse, unir mientras que uno existe. Y en su existencia uno va conociendo de todo, por supuesto. Pero eso que va conociendo no quiere decir que sea o haya sido una realidad como te la cuentan, te la pintan o te la subrayan para llevarte a un grupo o a otro. La idea de la salvación, ¿cuál es? Salvarte. ¿Salvarte de qué? De tus propias decisiones. Que tomaste mal, que te equivocaste según la edad que tenías, según lo que estabas viviendo, según las herramientas que tú tenías. O sea, ¿de qué estamos hablando? Tus pecados. ¿Qué son tus pecados? Tus equivocaciones, tus errores, que todo el mundo los tiene y que los vas a seguir teniendo. Pero ellos te dicen, no, lo que pasa es que ya no son tan pecado y tan errores, porque ya Jesucristo te perdonó todos los pecados.
aún los que vayas a cometer ya te los perdonó. Esos errores que vas a tener ya te los perdonó. Ah, sí. Es un seguro, ¿verdad? Pero si fuera solamente eso, pero el tema es todo lo doctrinario, lo de la doctrina, las enseñanzas que hay detrás de todo esto, que te van atrapando, te van seduciendo y te van dejando en las manos de ellos. Y le entregas hasta las propiedades que puedas tener, la plata que puedas tener, lo que fuera, porque es para la obra del Señor. Hay mucha gente que está así de metida y engañada. Pero gente, que cada uno elija y haga lo que quiera. Pero el tema es, ¿hay necesidad? ¿Estamos realmente necesitando de que me digan que soy pecador? ¿De que tú eres pecadora, pecador? Porque te has equivocado. Y no fue siempre esto pan y agua, alimento de todos los días, de la vivencia del hombre desde que la humanidad es humanidad. ¿No ha sido siempre así? Bueno, pongámosle un poco de pienso y de razón. Siempre fue así. Siempre cuando aprendemos, y estamos aprendiendo en la vida, siempre estamos aprendiendo, estamos viendo de que nos equivocamos y que no queremos equivocarnos de nuevo, porque esa equivocación me llevó a estar mal con una persona o con una persona muy querida, muy allegada, o con me trajo ciertas complicaciones. Entonces, el hombre, su instinto, la persona, la vida de las personas, hombres y mujeres, fue sobrevivir, fue siempre estar no cometiendo los errores. Pero estamos condenados por cometer errores y por ser vulnerables y por depender de la edad que tengamos, estar en diferentes etapas viviendo y experimentando. Y uno de los pasajes que dicen ahí, dice, mismo se lo dan a decir a Jesucristo, que no se sabe si lo dijo o no, pero que el hombre es esclavo y su pecado es lo que hace, es esclavo de lo que hace. ¿Qué es eso? ¿Es esclavo de lo que hace? ¿Qué es eso? ¿De qué me querés convencer con ese texto? Entonces, tenemos que siempre estar pensando e ir yendo más allá de lo que nos propone. La salvación es todo un cuento. El pecado, lo que es el pecado y la culpa, es todo un cuento. Pero sí tenés que ser responsable de que si sabés que vas a hacer algo, tener la madurez o buscar tener la madurez de saber de que si depende de la edad que tenga y la madurez que tenga, de saber que va a tener sus consecuencias. Pero eso siempre fue así. Y sus consecuencias que muchas veces vas a lastimar a una persona o esa persona va a quedar lastimada o vas a estar molestando a alguien o mismo tú te vas a estar molestando. Pero hacete cargo después. Pero cada uno se hace cargo después. No hay nadie que te solucione mágicamente tu historia y que te prometa en esta vida que para la otra vas a tener un seguro. Te da risa que la gente piense fantasiosamente, se haga la idea en sus predicaciones y en todo lo demás donde son llevados a esa atmósfera
de creer todo esto, de que vas a estar en la gloria. ¿En qué gloria? Ni con gloria vas a estar, porque no se sabe lo que va a ser eso después de que pasemos de acá, de estar vivos. Es más, no se sabe si seguimos vivos de alguna otra forma, porque hay todo tipo de cuentos y leyendas y mitos creados no solamente en el cristianismo, sino en otras religiones más. Pero es todo en base a ilusiones de personas que hasta drogadas muchas veces dejaron un texto y escribieron algo que para ellos en ese momento era la inspiración divina, la inspiración de los dioses. Gente, a liberarnos estudiando y estudiando personalmente, buscando personalmente la liberación de los cuentos y las leyendas, los mitos que nos han querido meter a prepo en nuestras vidas y creando una necesidad, porque siempre se basan en eso, en crearte la necesidad primero y que vos la veas de que es por esto que te va mal. Ajá, mira, entonces necesitas esto y nosotros te vamos a proveer y tenés que quedarte con nosotros, eso sí, gente. Nos vemos en la próxima. Para mí es un placer. Y amigos y amigas en todo el mundo, gracias por estar sintonizando y encontrando este video y llegar hasta donde haya llegado compartiendo esta charla. Como dijo un maestro, la idea no es de nuestras existencias en este canal, no es estar siendo duros y rígidos y categóricos con las personas en el sentido de castigar y categorizar mal. No, 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 no. Nosotros no estamos contra las personas. Sí, muchas veces nos ponemos a meditar y a profundizar sobre las ideas e ideologías que hay detrás de estas culturas que se vienen dando tradicionalmente de religiones y de otro tipo de culturas y pensamientos tradicionales. El tema es dar y preguntarse de dónde viene todo esto. Y tratar de despertar y estar liberados de lo que son muchas veces las cargas que te quieren meter. ¿Para qué? Para hacerte esclavos. Gente, nos vemos la próxima. Cuídense y un placer. Hasta la próxima. Que estén bien ustedes y en el próximo video nos vemos. Chau, chau. Gracias por todo.